Al invitado de esta noche le voy a preguntar cómo se define, porque es locutor, es periodista, es asesor de comunicación, es escritor. ¿Cómo te enfoco? Bienvenido, Sebastián Pfaffen. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, trato de hacer lo que puedo, pero en realidad mi vocación es el periodismo. El periodismo. Sí. Pero muy crítico del periodismo también. Bueno, uno tiene que ser consciente de lo que, en el ambiente en el que se mueve. El periodismo no es fácil, ¿no? Es una gran responsabilidad. Yo creo que el periodista es como el defensor o el que resguarda el derecho de información de la gente. Es como un título muy grande y yo creo que a eso se responde con una responsabilidad muy grande. Pero eso ha quedado bastante desvirtuado con el desarrollo de la prensa como un factor de poder muy fuerte, porque ha sido, si fuera así, no estaríamos tan desinformados. Bueno, por eso depende de cada uno. Como periodista uno tiene que estar dispuesto a perder el trabajo todos los días. Así lo viví yo. Y en esa encrucijada la tuve a mi pobre esposa durante 30 años. Y muchas veces volví a mi casa y decía, bueno, mañana me echan. Porque consideraba que a veces defendiendo las convicciones y el metro cuadrado de libertad que uno podía construir en la profesión ponía en riesgo mucho. Pero yo he considerado siempre que tener semejante privilegio de que de un gobernante o cualquier persona se sienta en la obligación de contestar tus preguntas, por el hecho de tener un micrófono y una cámara, a eso solamente se le puede responder con mucha responsabilidad, ¿no? Porque no es que una persona contesta tus preguntas porque vos sos importante, sino por el rol que estás ocupando. Entonces, yo siempre consideré que uno tenía que estar dispuesto a jugarse la vida, digamos, buscar la verdad a cualquier costo. Eso juré el día que me dieron el título, porque en la escuela donde nosotros recibimos el título, hacíamos un juramento por Dios y por la patria. Es muy lindo lo que decís, pero es muy idealista y no pasa en la realidad. Pero yo lo ejercí 30 años. Desde el 93. Depende de cada uno. Ahí leí que desde el año 93. Sí, ejercí efectivamente el periodismo de esa época. Y en el 95 tuve el enorme privilegio de trabajar ahí, en Canal 2 de Villa María, junto a un hermoso amigo, Leonardo Pibuló, que lamentablemente ya falleció, muy joven, en la pandemia. Ahí aprendí un poco a hacer periodismo televisivo. Y nos metimos con una utopía absoluta, tenía 24 años. Sí. Me hicieron responsable, me concesionaron la frecuencia local. Fue el primer canal de cable que concesionó el Grupo Clarín. El primer contrato... ¿El primer canal de cable? Sí, el primer contrato lo firmamos nosotros. Y no era lindo, pero ya habían cerrado el cable, entonces había que hacerse cargo y mantener ese producto que era muy importante. Y convencimos a los comerciantes y a los industriales de la ciudad de Villa María que nosotros podíamos ser un aliado. Nosotros nos aliamos con las instituciones, los comerciantes y los industriales. Y durante 1 año y medio no aceptamos pauta oficial. Renunciamos en el año 95, renunciamos a la pauta del gobierno, de la municipalidad, del Banco de Córdoba, Banco Social, todo. Lotería de Córdoba. No aceptábamos pauta oficial. Y así adquirimos libertad. Cuando teníamos la libertad asegurada, decíamos lo que queríamos. Y nosotros tomamos esto como un servicio y tratábamos de hacer docencia. Le decíamos a la gente, tenemos esta noticia, pero como no logramos tener la voz de todos los protagonistas, no la vamos a dar hoy, la vamos a dar mañana. Una locura, ¿no? No hacíamos policiales, salvo que fueran noticias importantes. Y denuncias las hacíamos solamente si se había hecho la denuncia. ¿Pero por qué no hacían policiales? Porque considerábamos que era solamente revolver las dificultades de la sociedad. La hacíamos cuando lográbamos sacar una enseñanza de eso. Era como muy utópico, pero ¿sabés qué pasó?
En 3 años nos ganamos 8 premios. Y en 6 años me compré una casa. No solo que nos conseguimos audiencia, la gente nos quería, nos respetaba, teníamos 25, 26, 27 años, sino que además ganamos plata. Pero no yo, todos mis socios, el Leo se pagó su casa, los 4 o 5 locos que hacíamos eso, todos agrandaron su familia. Yo soy amigo de los que eran mis empleados, ellos eran todos más grandes que yo. Y traté de traer esa idea a Córdoba y nunca me la compraron, digamos, ¿no? Porque yo soy técnico lácteo de secundario. ¿Tu primer título? Mi primer pasión era la alimentación, ¿no? La industria de los alimentos, pero el alimento que serían las proteínas, el alimento del cuerpo. Y después con crisis mediante me di cuenta que mi vocación era el alimento intelectual, el alimento que para mí era en realidad el alimento del alma, ¿no? Porque mi obsesión era descubrir la verdad y contar la verdad, así de utópico, pero en realidad yo creo que es así. Descubrir porciones de verdad. ¿Y cuándo se cortó ese proyecto? ¿O qué pasó? Y bueno, se terminó el contrato, la crisis del 2001, yo me vine ahí a trabajar a Córdoba, ahí tuve la oportunidad de probarme en el 12, y bueno, yo me puse de novio con mi esposa y nos casamos rápidamente y formé mi familia acá. Y fue una enorme oportunidad trabajar en Canal 12, ¿no? Yo entré a una Fórmula 1 en ese momento, de trabajar en el cable, que éramos todólogos, a trabajar en una empresa que nos dio muchísima libertad, herramientas, hacíamos coberturas impresionantes, hemos hecho investigaciones muy buenas. Ese es el primer equipo de trabajo. El Pingüino Vilches, Alberto Barroso, José Sani, el Leo Pibuló. El primer equipo allá. En Villa María. En Villa María. Y hicimos ese grupito nomás, hacíamos el eje del cable, que era el noticiero. Y después se lograron tener simultáneamente 25 programas semanales. 25 programas. Pero ¿cuál fue la clave? Tuvimos 6 meses negociando el contrato de la frecuencia local. Nos pagaban la frecuencia local. El cable pagaba la señal. Como si fuera HBO, por supuesto, en la dimensión del cable local. Claro. Pero con esa plata nosotros pagamos el costo de todo el noticiero. Y todo lo adicional nos permitió hacer 25 programas semanales, casi como un concepto de club. Nosotros decíamos, todo el que quiera contar algo en Villa María tiene que poder hacerlo acá. Producción local. Todo producción local. Increíble, ¿no? Sí. Y nos terminamos ganando a Corca, TVC, Premio Santa Clara de Asís, FunTV. Ahora, me estás contando una historia de un mundo, de un país, de un sistema de medios que no existe más. No, eso fue cambiando y es un problema. Porque yo creo que el verdadero periodismo se puede ejercer en estructuras como esas. Yo no creo en el periodista youtuber. No va a poder ser periodista, de verdad. Porque nosotros hacíamos periodismo, bueno, esas son fotos de mi familia cuando yo era chico. Yo soy el segundo de 5 hijos. Y la verdad que fui muy feliz. Y le agradezco enormemente a Soy el mis padres. segundo de 5 hijos y tuviste 5 hijos también. También. Sí, mira vos. Sí. Sí, me decías que los youtubers no los ves. Es que nosotros con las mejores notas que hemos hecho, y vos has sido testigo, las mejores notas, los mejores informes, las mejores investigaciones que han hecho, por ejemplo, Luchi Ibáñez, las hacía porque eran empleados del Grupo Clarín. Hay que ser realista. O sea, al canal llegaban cartas, documentos y el cronista no se enteraba. ¿Por qué? Porque lo apoyaban, lo respetaban, lo protegían, pero no para que haga locura, sino para defenderlo frente al acoso, frente al poder, frente a las amenazas. La amenaza es constante. El periodista en cada nota, si no es muy cuidadoso, pone en riesgo su auto, su casa, su libertad. ¿Cómo hace para hacer eso un youtuber? Solo. Hace periodismo, en serio, solo. En Córdoba duras 15 días. Vivo dura 15 días. ¿Tan así? Por supuesto. Si lo haces en serio, sí. Podés hacer esto, ¿no? Cubrir catástrofes, eso es hasta divertido, uno puede encontrar historias de vida fantásticas. Yo he crecido mucho interiormente en mi trabajo de cronista. Yo elegí ser cronista. Tuve otras oportunidades y yo elegí quedarme en la calle, porque me parecía que era el periodismo más puro, sobre todo hacia dónde iba la profesión, ¿no?
Me parecía que lo más puro que quedaba del periodismo era estar en la calle. Y ahí descubrí lo que era verdaderamente ser periodista, la profundidad de ese trabajo cuando uno trata de, como en toda profesión, los grandes periodistas dicen que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Supongo que lo mismo ser un abogado, un médico. Supongo que sí. Lo que sea. Entonces uno empieza a cultivar su espiritualidad, en mi caso, ¿no? Su interior, para poder, como decía Kapuscinski, muchos lo consideran polaco, que lo consideran el mejor cronista del siglo XX, ¿no? Él decía que el verdadero periodista, nada más alejado del periodismo que el cinismo. El verdadero periodista es exactamente lo contrario. Se vuelve cada vez más vulnerable porque adquiere la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y desde ese lugar cuenta la historia, ¿no? Hace la crónica. Yo he tenido el privilegio y la suerte de haber detectado eso desde muy chico y trabajar eso, ¿no? Cosa que me dio el privilegio de poder descubrir una dimensión muy profunda de la profesión y por supuesto, es decir, profesionalmente genial, humanamente tiene sus costos graves, ¿no? Incluso físicos o psicológicos, te deja daños, ¿no? Te deja marcas. Pero bueno, por una cuestión personal yo creo que al final de la vida hay que llegar derrapando y en jirones, o como decía otro, al cielo se llega con cicatrices, entonces yo lo acepto, no hay ningún problema. Pero es cierto, uno tiene que ser vulnerable al dolor ajeno, a la necesidad ajena, y desde ahí contar las historias. Y de esa manera se pueden descubrir cosas fascinantes, espectaculares, de la gente más sencilla. Creo que la mayor habilidad del cronista tiene que ser, uno tiene que ir con un preconcepto, ¿no? No tiene que tratar de ir a reafirmar su visión de la historia, sino que estar abierto a descubrirla. A descubrirla en ese momento. Tiene que ir vulnerable a eso. Y la mayor habilidad del cronista es descubrir las cosas extraordinarias en la gente ordinaria que ni siquiera él se da cuenta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, durante la pandemia que creamos una sección llamada Historias que Suman, porque sabíamos que en la adversidad la gente queda sin red de contención y hacía falta generar fomentar las redes de solidaridad. Ya lo hemos vivido, yo en 2001, tantas crisis que cubrí, yo me permití decirle, mira, lo que se viene es grave, nadie me creía, se me reían. Fíjense, yo tengo amigos en Italia, gente que son corresponsales de guerra y tienen miedo. Por ejemplo, Elisabetta Piqué, que la conoce todo el mundo, corresponsal de guerra, sigue siendo. En ese momento era vaticanista, la conocí en esa ocasión y después, con su enorme generosidad, como todos los grandes, muy humilde, me regaló una camaradería profesional y yo le pregunté, che, ¿qué pasa? No, estaba aterrada. Dice, esto es peor que una guerra, no sabe dónde está el enemigo. Bueno, yo llegué, les conté de esto a mis compañeros, nadie me creía que eso iba a ser un desastre. Entonces yo dije, esto peor que la cuestión sanitaria va a ser la cuestión económica, vamos a terminar todos fundidos, sobre todo en la Argentina, y fue lo que pasó. Bueno, en esa sección yo creo que sacamos las mejores frases y las mejores enseñanzas para enfrentar lo que estaba pasando de la gente más humilde de Córdoba. La mayoría eran mujeres que ante la adversidad no tenían ni qué comer, entonces ¿qué hacían? Salían a pedir. Y cuando conseguían, lo primero que conseguían, ¿qué hacían? Armaban un comedor comunitario. O sea, no tenían nada. Cuando conseguían algo, ¿qué hacían? Lo compartían. Era fantástico. Era la clave para enfrentar una crisis, ¿no? Y te lo estaba contando una mujer que vive en Villa Y encima, Páez. me estás contando toda una historia que yo no la vi porque estábamos todos guardados. Bueno, yo creo que hicimos mucho bien en ese momento, ¿sabes? Porque logramos que nos permitieran hacer una visión del periodismo que ahora está tomando fuerza, pero nadie la veía, que es lo que nosotros quisimos hacer en Canal 2 de Villa María. Uno puede construir comunidad desde el periodismo. Se puede hacer un aporte enorme a la sociedad. ¿Cómo? Teniendo una visión naif de la realidad, no, para nada. Pero encarando la noticia, buscándole el porqué. ¿Por qué ocurren las cosas? La causa, más que la consecuencia. Porque una vez que uno empieza a ver la causa, muestra un camino de salida al problema. Si no, uno genera solamente desesperanza y desesperación en la gente. Yo me encantaba el periodismo de catástrofe, cubrir inundaciones, incendios, pero lo que más me gustaba era en esa cobertura, nosotros hacíamos la cobertura en 1 hora,
encontrar el héroe de la historia, para arrancar por ese lado y después contar las consecuencias de la catástrofe. Pero además, y tiene que ver con mi estudio del secundario. Al principio yo me especializaba en alimentos del cuerpo, ¿no? Y el alimento intelectual, el alimento del espíritu. ¿Cuál es? El negocio del alimento, de la alimentación, de la industria del alimento, ¿cuál es? Las proteínas, esa es la clave. Por mal que le pese a los veganos, lo principal del alimento es la proteína, y la proteína animal, que es la que hace que se desarrolle el cerebro, la clave para el desarrollo de todo el cuerpo humano. ¿Cuál es la clave de la comunicación? ¿Cuál es el negocio de la comunicación? Te pregunto yo a vos. Yo te digo cuál es mi hipótesis. ¿El negocio hoy o el que debería ser? El verdadero negocio de la comunicación. Negocio, ¿eh? Fabricar públicos. La esperanza. Ah, la esperanza. La esperanza. Pero eso contradice todas las pantallas que podemos ver en este momento. Por eso les va mal, por eso están en crisis. Yo me compré una casa en 6 años. ¿Pero por qué te digo así? Estoy exagerando, pero Sí. ¿por qué? La esperanza es el alimento de primera necesidad del ser humano. Javier de Arriola Estrepo, un genio del periodismo, inventor del nuevo periodismo latinoamericano, nada menos que al lado de Gabriel García Márquez. O sea, ellos fundaron el grupo de investigación que cambió la historia del periodismo latinoamericano y que dio un premio Nobel. Él, en sus cursos de ética periodística, rescataba una historia de un diario en medio de una zona de guerra. Fue bombardeado, se destrozó la redacción, las máquinas, y hubo heridos. Y los periodistas decían, ¿y ahora qué hacemos? Ya de por sí, en una situación de catástrofe, el periodista dice, ¿qué hago? Tengo que luchar, tengo que buscar, ¿qué hago? ¿Ayudo a la gente o hago periodismo? O hago periodismo, ¿no? claro. ¿Qué hicieron? Hicieron la edición del día. Consiguieron una imprenta prestada. ¿Y qué hicieron con ese diario? Vos decís, bueno, salieron a repartirlo. Lo vendieron. Y agotaron la edición. Entonces la conclusión del director es, esa gente fue y compró el diario con la moneda que tenía para comprar pan. ¿Por qué? Porque más importante que el pan es la esperanza. Y sobre todo en situaciones de crisis. Y dices, ¿qué tiene que ver con la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Si vos no podés entender lo que ocurre, sobre todo en situaciones de crisis, y si vos entendiendo las causas, vos podés encontrar la salida de esos problemas. Y es fundamental, si no el hombre se muere de desesperación. El negocio de las comunicaciones es la esperanza. Deberían escucharte un montón porque me encanta escucharte y me encantaría pensar que es así. Pero ¿por qué el sistema pareciera estar funcionando exactamente al revés? Bueno, yo lo atribuyo a la crisis cultural de Occidente. Eso es muy utópico por eso, pero... Ah, vos lo atribuís a... Es parte de la crisis de la cultura occidental, que arrancó, no sé, Guillermo de Ockham, digamos, cuando dijo que la realidad no podía ser conocida. O sea, cuando uno se aparta del pensamiento realista, digamos, y considera, perdón que me vaya muy lejos, pero es el fundamento verdadero de lo que yo te estoy diciendo. Si uno piensa que el ser humano no puede conocer la realidad, no existen parámetros objetivos para medir la realidad. Si uno no puede conocer la copa... Es que no hay una realidad tampoco. Bueno, el pensamiento desde hace 3 siglos es así. Yo no puedo conocer la realidad. Yo lo que hago es construirme una idea de esa realidad. Luego, lo que hay es un debate sobre las ideas. Claro. El iluminismo, todo. Claro. De Guillermo de Ockham para acá es todo eso, ¿no? Termina siendo hasta filosofía del lenguaje. Si uno pierde, no hay una realidad objetiva que sea el parámetro de qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Por eso, cuando yo te digo el periodismo es buscar la verdad y transmitirla, todo el mundo se me mata de risa, para decirlo elegantemente. Pasó mi vida viendo cómo se me reían por decir eso. Pero es la verdad de la cosa, digamos, cuando uno se aparta de eso, al no tener un parámetro objetivo para medir las cosas, nadie sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, y eso hace que el pensamiento del ser humano divague. Estoy exagerando, estoy resumiendo mucho, no soy una autoridad para hablar de esto, pero la filosofía y la teología me gustan. Entonces, cuando uno tiene como base eso, uno pierde la capacidad de dialogar con la realidad y con las personas. No hay logos.
Entonces no hay logos. No hay diálogos. No hay diálogos, exacto, exacto. Cuando no hay logos, la gente empieza a tener conflictos. Vivimos en un conflicto permanente. Y esa pérdida del diálogo, de la noción de la verdad, también hace que uno termine perdiendo la claridad de hacia dónde tenemos que ir. Ahí vi un libro del que vamos a hablar en el próximo bloque, un libro que me vas a contar la historia de ese libro que se llama Aquel Francisco y se refiere a su santidad, a Francisco, nuestro Papa argentino, fallecido hace poco tiempo. Vamos a tanda y ya volvemos y seguimos con Sebastián Pfaffen, en esto que es poco serio. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1,250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Villa Rivera-Indarte deja atrás las calles de tierra. La zona noroeste de la ciudad tiene ahora 205 nuevas cuadras de asfalto. Nosotros tenemos un compromiso de seguir avanzando con las obras. Hacer cordón cuneta, hacer pavimento, hacer las cloacas, hacer el agua potable, y lo hacemos de esta manera. La obra forma parte del plan de pavimentación 800 cuadras que mejora la circulación y la conectividad en distintos puntos de la ciudad. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. En septiembre comenzamos nuevo curso de oratoria con técnicas profesionales de locución, manejo del lenguaje corporal con el método más moderno. No te lo pierdas. ...365 días, una obra histórica. Arroyito tendrá su universidad. Una obra imponente, marcará un antes y un después para nuestra ciudad. El desafío de esta gestión, de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, hace a que Arroyito tenga esta gran obra para la educación. Arroyito no para, Arroyito no se detiene. Las obras están, son hechos concretos. Gobierno Municipal de Arroyito. Juntos continuamos haciendo. Gustavo Benedetti, Intendente. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante,
y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos con Sebastián Pfaffen, periodista, locutor, asesor y escritor, porque ahí estamos viendo en pantalla la tapa de un libro que se llama Aquel Francisco. Sí. Y que es un libro que escribieron con Javier Cámara juntos. Sí. Contame, ¿cómo comienza? ¿Cómo la génesis? ¿Qué sucede? Te lo digo muy breve, mi génesis, yo necesitaba plata. Entonces, te voy a decir algo que te va a sorprender, como todas las decisiones importantes de mi vida, me fui al sagrario a rezar, a decirle a Dios, necesito trabajo. A la semana siguiente, Javier Cámara me empezó a llamar insistentemente que le ayude a escribir un libro, y yo le dije, imposible, porque a mí me pagan por escribir poco, vulgarizando el lenguaje, con lenguaje audiovisual. No escribí nunca en mi vida. Insistió 1 mes y medio, hasta le llamaba a mi esposa. ¿Y por qué Javier te llamaba a vos? Porque somos amigos. Ah, porque son amigos. Y porque yo había cubierto el cónclave. Que lo eligió a Francisco. Claro. Claro. Yo estuve ahí en Roma en 2013 cuando lo eligen a Francisco. Entonces él me decía, vos estuviste ahí, yo no estuve ahí, necesito que vos cuentes esa parte de la historia. Bueno, me convenció, lo ayudé y después, acto seguido, digo, bueno, si esto es lo que Dios me manda para hacer, es una locura, porque con un libro no se gana plata, y yo necesito plata para pagar el alquiler. Bueno, lo acepté como una misión casi espiritual y para ayudarlo a Javier. Entonces yo hacía de secretario de Javier prácticamente. Como yo no sabía mucho escribir, yo escribía, en realidad hicimos la mitad del libro cada uno. Claro. Yo escribía y se lo mandaba a él y decía, haz lo que quiera con esto, si te sirve algo, bueno, afortunadamente parece que no fue tan malo. Pero bueno, empezamos a escribir la historia. ¿Por qué 2 periodistas de Córdoba escribiendo sobre una especie de biografía de Francisco? Por la presencia de Bergoglio. Porque él vivió acá en 2 momentos de su vida muy importantes. Sí. En sus 2 primeros años del seminario se hacían en Córdoba, todos los jesuitas lo hacían en Córdoba, en Barrio Pueyrredón. Exacto. Pero después estaba la parte más interesante. Después de haber sido el jesuita más importante de esta zona de América, muy joven, en una etapa política muy conflictiva, un gobierno militar, él eligen a otro superior de la orden y él tenía tanta llegada a los seminaristas, a los sacerdotes, que era como un gobierno paralelo casi, queriendo o no. Un liderazgo paralelo. Claro, un liderazgo paralelo. Y claro, al superior de ese momento lo molestaba, digamos. Entonces y lo castigó y lo mandó a Córdoba. Y lo mandaron a Córdoba sin nada. No tenía de vuelta, o sea... Ni horario de misa pero tenía. Años después de haber estado los 2 primeros años. Sí, esto fue en el año 90-92. Entonces, ¿qué pasó en esa etapa de él? Y fue una época muy oscura.
De hecho, decían que estaba loco, que estaba deprimido, porque claro, no tenía La segunda etapa en Córdoba. Claro. Que fueron 2 años, 3 años. 2 años. Sí. Habitación 5. La habitación 5. Se ha convertido como un lugar de... Sí, está acá en el centro de la ciudad. Y de hecho es un hito turístico, es Córdoba, ¿no? Bueno, y se pone a escribir. Lo escribimos, estuvimos exactamente 9 meses para publicarlo, como un parto. Pero en el medio de todo eso fue una locura, porque Javier se obsesionó con que teníamos que tener, aunque sea una palabra del Papa, para incluir dentro del libro. Yo le decía, imposible, decía, ¿por qué iba a hablar el Papa con vos? Estamos hablando del año 2014. Exactamente, no, en realidad era el 2013. 2013. Cuando estábamos escribiéndolo, principio del 2014, logramos, a través de Monseñor Ñáñez, él le dijo que había 2 periodistas de Córdoba que estaban hablando. Claro, lo que pasa es que nosotros estábamos por contar una etapa de la historia de Bergoglio que nadie conocía. Claro. Y que era complicada. ¿Y se conecta el Papa con usted? Le dice, los voy a ayudar, que me escriban este mail. Le dio el mail. Ñáñez apenas sale de la reunión, nos llama por teléfono y dice, che, mirá, me dijo que lo va a ayudar, me dio el mail. Bueno, preparamos unas preguntas. Javier hizo 45 preguntas para mandarle por mail. Le digo, ¿estás loco? Es el Papa. ¿Cómo va a contestar 45 preguntas? 44 eran. Nos juntamos, resumimos todo. Bueno, yo cuando vuelvo a mi casa me dice, Javier, ya está, ya mandé todo. Bueno, ¿y qué mandaste? Las 44 preguntas. Yo dije, listo, no nos va a contestar nada. A los 3, 4 días lo llamó por teléfono, Bergoglio, al estilo de él. Le dijo, soy Bergoglio, el padre Jorge, dijo en realidad. Y Javier no le creía, bueno, todas estas cosas que pasan. Sí, sí. Y él le dijo, bueno, ¿qué quiere que te lo diga en cordobés para que me crea? Bueno, y fue todo ese diálogo que tenía tan especial Bergoglio con la gente. Y después quedó en una fecha, en horario, que nos juntábamos y él empezaba a contestarnos las preguntas. ¿Personalmente? Claro, por teléfono. Ah, por teléfono. Porque él dice, mira, va a ser más fácil que a esto lo hagamos por teléfono, porque ustedes se vengan hasta acá, es muy caro, ¿no? Bueno, entonces él nos llamó por teléfono y se puso ahí con la lista. Bueno, acá tengo las preguntas. Vamos con la primera. Lo que habrá sido esa llamada. Sí, una locura. Pero ojo, estamos hablando que él lo acababan de elegir y él no había hablado con ningún periodista. De hecho, eso no fue una entrevista, estrictamente hablando. Pero además él dijo, nadie se tiene que enterar de esto. Esto no es una entrevista. Yo quiero ayudarlos a escribir este libro. Pero, ¿ustedes van a estar grabando? Sí. Bueno, esa grabación no tiene que ser publicada. Porque esto es un diálogo con ustedes. Esto es privado para y con ese objetivo, claro. Claro, porque dice, yo no he hablado con ningún periodista todavía. Ahora, ¿qué confianza de él en ustedes? Increíble. Ya te voy a decir por qué. Todo eso es gracias al padre Rossi. El actual cardenal. Ángel actual, Rossi. Sí, dale. Para él, Rossi es como un hijo humano, digamos, no solo espiritual. Para Bergoglio. Claro, y él lo trataba realmente como un hijo. Ballín es el sobrenombre. Le decía el Ballín. Él lo llamó por teléfono, le preguntó quiénes eran, nos conocía. Y dice, no, bueno, le debe haber mentido diciéndole que era muy buena gente, qué sé yo, y así entró la confianza. Y la comunicación telefónica con las 44 preguntas a Bergoglio, ¿fueron ustedes 2 y Bergoglio o había alguien más? Y estaba la esposa de Javier y las hijas, escuchando. ¿Con manos libres? Con manos libres. Y grabamos. ¿Pero qué momento? La primera llamada fueron 45 minutos. Eso te iba a preguntar. La primera llamada, 45 minutos. ¿Y después? Él leía la pregunta y nos contestaba. ¿Y después hubo otra llamada? Y después hubo otra llamada más de media hora. La verdad que él estaba dispuesto a seguir. A nosotros nos daba vergüenza tanta... Después nos volvimos a comunicar varias veces, pero terminado todo eso le enviamos lo que nosotros habíamos hecho hasta ese momento y le pedimos... ¿Le mandaron manuscrito o libro listo? No, le mandamos... Todas las secciones iban a aparecer sus citas lo más contextualizado posible, lo más cerradito posible, pero el libro no estaba terminado. ¿Ustedes para que apruebe o para que...? Él nos pidió para... Nosotros decíamos, bueno, para ver, porque no sabíamos, ¿viste? Era una construcción del momento. El libro había pasado a ser algo demasiado serio para mi gusto. Sí. Se había puesto muy seria la cosa, porque él nos dijo, yo no quiero que nadie sepa porque yo no hablé con ningún periodista todavía. Y tengo centenares de entrevistas pedidas, pero todavía no voy a dar entrevistas. Entonces estaba hablando con nosotros y no había hablado con nadie. Bueno, se había puesto heavy la cosa, para mi gusto, porque era el primer libro donde hablaba él. Entonces, él los mandó y lo único que
él dice, yo no voy a corregir nada, solamente quiero ver si me equivoqué en los nombres, en las fechas, qué sé yo. Nos dio la devolución, le dijo que le había gustado, y ahí le pedimos que nos autorice a hacer citas textuales, ¿no? Al no ser una entrevista... Te entiendo. No eran citas textuales. ¿Y te autorizó? Y nos permitió tener citas textuales. Eso fue el primer libro, la primera biografía que salió sería la primera biografía autorizada. Nosotros no teníamos ni idea. Aunque es una parte nomás de su vida. ¿Son esos 2 años? No, al final tuvimos que contar toda la vida, porque ¿cómo hacíamos para...? Los capítulos que hablan de su parte son el 60%. Claro. Los intermedios los tuvimos que contar rápidamente para que se entendiera su vida. Entonces es una biografía. ¿Y cómo surge ir a verlo? Bueno, cuando terminamos le dije, bueno, a nosotros nos gustaría llevarle el libro, qué sé yo. Y dice, no, que se van a venir hasta acá con el costo que tienen. No, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos gustaría ir a verlo. Bueno, entonces ya vamos a arreglar. Y nos dio una audiencia privada, un día jueves. Participamos el miércoles de la audiencia pública. La audiencia pública, claro. Y el siguiente que lo grabamos, eso se vio en la tele. Que nos decía, bueno, vamos a ver las macanas que han escrito, y yo ahí le contesto, bueno, lo que usted nos contó, y me dice con todas las palabras, porque en ese diálogo contó chistes, hizo bromas. Claro, porque fue un diálogo más que una entrevista. Contó chistes verdes. Sí. Era un hombre, era muy porteño Bergoglio, entonces era una persona, en ese sentido era sumamente agradable. Era un tipo muy formado, 12 años estudió. Los jesuitas estudian 12, 14 años para... Sí, no hay ningún jesuita que no sea muy formado, porque por su proceso formación es muy larga. Sí. Él hizo un doctorado que no lo terminó, y el doctorado era sobre Romano Guardini. Y fue muy impactante para nosotros con Javier, porque los dos estudiamos en la misma escuela de periodismo, que en ese momento era del arzobispado, y nosotros teníamos teología. Claro. Y el libro base de nuestra teología era Romano Guardini. Entonces, ahí nos dimos cuenta por qué entendíamos tanto hacia dónde iba su papado, su visión de la iglesia. Sí, fue un tipo que impactó y que su impacto va a durar mucho en la iglesia. Sí, y también generó polémica, como también generó polémica su paso por los jesuitas, ¿no? Sí, la iglesia todavía está en estado deliberativo. Totalmente, sí. El post-Bergoglio y el nuevo Papa León XIV todavía no delinea su papado. Sí, yo creo que le va a encontrar la vuelta, una persona muy inteligente, muy joven, salvo que pase algo, va a ser un papa de largo aliento. Claro. Entonces él, sabiendo eso, también va con pasos lentos y firmes, ¿no? Y el encuentro con él, qué emocionante, ¿no? La verdad que sí. Nosotros nos cuestionamos mucho a qué íbamos, ¿no? Porque también eran las ganas de ser periodistas, de ir a hacer una cobertura de eso. Y dijimos, mira, este tipo ya nos regaló un libro, la primera biografía autorizada, ¿qué más le podemos pedir? Vamos a disfrutar del encuentro. Y bueno, fuimos con nuestras esposas y lo disfrutamos del encuentro, charlamos, pero no hicimos una entrevista, no le preguntamos si le tenía cariño o no a Cristina, si venía a Argentina. En eso hicimos todo lo contrario lo que haría un periodista, pero en realidad lo vimos como un cierre de una cosa que ya había ocurrido, digamos, el hecho periodístico nuestro ya había ocurrido. Y nos dimos cuenta de la dimensión de lo que nos había pasado cuando hablando, por ejemplo, con Elisabetta Piqué, me dice, este es el libro que yo quería escribir. Pero nadie me quiso contar esa parte de la historia de Bergoglio. Y Elisabetta Piqué era amiga personal de Bergoglio. Bergoglio cada vez que iba a Roma, iba a la casa de ella, al departamento de ella, a almorzar, le bautizó a los hijos, era amiga personal. Y dice, a mí todavía no me dio una entrevista. Y a usted le dio un libro. Bueno... ¿Te queda alguna anécdota, alguna imagen, algún tips del encuentro con él? Con él, una imagen. Él cuando entramos, él se fijaba mucho, era muy observador. Y lo primero que vio fue los zapatos de todo. Miraba mucho eso. Él se preocupaba por esos pequeños detalles. Y yo sabía ya a esa altura de esa... Y a mí me dio mucha pena, porque yo tenía unos zapatos nuevos que no reflejaban mi personalidad. Claro. ¿Por qué? Porque mis zapatos eran como estos, ¿no? Que están todos viejos, medio rotos. Porque no tenía un mango, yo era periodista. Pero como iba a verlo al Papa, terminé usando unos zapatos que había comprado un cuñado mío para un casamiento, estaban impecables. Y no reflejaban mi personalidad. Digo, che, qué injusto, este hombre me va a juzgar... Por los zapatos de otro. Por los zapatos de otro. Claro. Y no los míos. Así que el tipo era observador. Sí. ¿Y cómo te das cuenta que te mira? Te miraba todo. Y cuando hablaba, te miraba los ojos y se callaba la boca. Un experto en escuchar. Yo le pregunté 3 veces por qué nos recibía. Y dice, por Ballín.
Y después le volví por un lugar, bueno, para nosotros es increíble. Ballín, no, el arzobispo. Ustedes están acá por Ballín, por como diciendo, Ángel te lo Rossi, dije, nuestro por actual Ángel Rossi. cardenal. Exactamente. Sí. Y después estuvimos ahí, bueno, fue muy emocionante ir con nuestras esposas, también fue hermoso poder compartir con ellas, ¿no? Y también un milagro, porque mi viejo me pagó el pasaje a mí, mi suegro le pagó el pasaje a mi esposa, el Javier sacó un crédito. Anoche leía de que murió por un tema cerebral, ¿sabías vos, no? Sí. Su muerte no es producto de la neumonía ni de... murió por un tema... Y lo que pasa es que el cuerpo estaba al límite, entonces Sí. en esa circunstancia o es un infarto, o es un aneurisma, o es una... pero justamente anoche leía lo que figuraba En la partida de función. La partida de función oficial de... Claro. Bueno, y me llamó mucho la atención porque... No me llamó mucho la atención, sino que pensé que uno, pocos días antes de morirse, había estado en actividad, ¿te acordás? Sí, totalmente. Y murió casi sorpresivamente. Él pidió ir a la plaza. Sí, él estaba consciente de que vivía sus últimas horas. Bergoglio era consciente de todo. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con un montón de decisiones que tomó, pero que era una persona como un ser humano extraordinario, que había logrado desarrollar en su interior y su vida de una manera extraordinaria, no le cabe duda a nadie, digamos. Era absolutamente consciente. Te envidio profundamente tu visita al Papa. Seguimos con Sebastián Fafén en este segundo bloque, el bloque del libro del Papa. Y vamos a un corte y ya volvemos para el tercer bloque en esto que sigue siendo poco serio. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Villa Rivera-Indarte deja atrás las calles de tierra. La zona noroeste de la ciudad tiene ahora 205 nuevas cuadras de asfalto. Nosotros tenemos un compromiso de seguir avanzando con las obras. Hacer cordón cuneta, hacer pavimento, hacer las cloacas, hacer el agua potable, y lo hacemos de esta manera. La obra forma parte del plan de pavimentación 800 cuadras que mejora la circulación y la conectividad en distintos puntos de la ciudad. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. En septiembre comenzamos nuevo curso de oratoria con técnicas profesionales de locución, manejo del lenguaje corporal con el método más moderno. No te lo pierdas. ...365 días,
una obra histórica. Arroyito tendrá su universidad. Una obra imponente. Marcará un antes y un después para nuestra ciudad. El desafío de esta gestión, de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, hace a que Arroyito tenga esta gran obra para la educación. Arroyito no para, Arroyito no se detiene. Las obras están, son hechos concretos. Gobierno Municipal de Arroyito. Juntos continuamos haciendo. Gustavo Benedetti, intendente. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hermosa historia, la historia de la historia. La historia de la historia del libro de Francisco, ¿no? Sí, fue apasionante. La verdad que... La pregunta es, comenzó por plata, ¿se vendió? Se vendió mucho, sí. ¿Se vendió bien? Sí, bueno, yo increíblemente con lo que me iba dando el libro, pude hacer lo que había pedido. Lo que necesitaba. Pagar el alquiler. Esa es la de mi casa. habitación 5. Esa es la habitación número 5, que está en la Compañía de Jesús. La ventana da a la calle Caseros y sobre la veredita de la calle Caseros hay una placa a la altura de la ventana que da esa habitación, sí. Que recuerda que ahí vivió el Papa Francisco. Son habitaciones muy humildes y demuestra un poco el espíritu también ascético de la vida de todos los jesuitas y que marcó indudablemente la vida de Bergoglio, ¿no? Él hacía un culto de eso, ¿no? Un poco para contenerse personalmente, pero también para dar la imagen que consideraba que había que dar, ¿no? Yo tengo la sensación de que no nos dimos cuenta que tuvimos un papa, los argentinos. Ah, por supuesto. Es como que minimizamos, como que nos tocó, que lo tuvimos, llegó, lo tuvimos, se fue y no nos dimos hicimos la cuenta. gran Argentina. O sea, nosotros nos pusimos a ver los detalles, los defectos y no desaprovechamos esto. No va a haber ningún argentino que tenga más impacto en la vida del mundo como esta persona. Bergoglio es más importante que San Martín. San Martín fue importante para el Cono Sur, digamos, para América. Bergoglio fue importante para el mundo. Él es el argentino más importante de la historia. Desde el punto de vista humano, ¿no? Ni hablar espiritual, para el que tiene fe. ¿Y volverás al periodismo o ya el periodismo quedó? No, yo creo que voy a volver de alguna manera. No he encontrado la forma, en realidad. Pero sí, voy a volver, me encantaría volver. Estás haciendo cosas, lo mismo, estás trabajando vinculado al sistema de medios. Lo que pasa es que yo hice el periodismo de una manera que es tan intensa, tan
tan calle, tan día a día, que no sé si a esta altura de la vida tengo capacidad para volver a hacerlo, ¿no? Incluso por respeto con el que trabaje, porque no puedo dar el 100% de lo que implica estar en la calle, ¿no? Entonces, buscar algo más que sea periodismo un poco más de profundidad o más de largo alcance, más lento, más... ¿Y alguna cobertura que te marcó para siempre? Y las coberturas de las crisis, ¿no? De la crisis del 2001, que fue larguísima. La gente se acuerda de la ida de la Rúa, pero nosotros tuvimos 7 meses cubriendo conflictos sociales. Che, y también la crisis de la pandemia. La pandemia, el paro de la policía, que fue peor que la crisis del 2001. Los 3 días de aquellos de diciembre. Lo que pasa es que nosotros en eso, la gente ni se enteraba y no tiene por qué enterarse, pero los gajes del oficio de esa profesión son tremendos. A nosotros nos han baleado el auto, nos han pasado balazos, nos han agujereado los autos de balazos de verdad, nos han pegado balas en los costados, escuchamos las balas que rozaban, nos han destrozado el auto a palazo, a piedrazo, nos han amenazado de muerte, o sea, no deja de ser, digamos, parte de la adrenalina del trabajo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido situaciones de riesgo reales y después las amenazas, mudarte de casa por miedo, eso también, eso marca mucho, pero te hace crecer, si uno le encuentra la vuelta, te hace crecer. Indudablemente la cobertura que más marcó mi carrera, qué sé yo, fue esta, ¿no? De haber cubierto estos viajes a Roma. Cubrir la elección del Papa era una gran sorpresa, una reafirmación, un montón de cosas que me pasado en la vida a mí, porque yo elegí ser periodista y este discernimiento leyendo el libro que habla de la vida de San Francisco de Asís. Imagínate. Mirá vos, mirá cómo comienza, cómo todo se... Sí. Sebastián, un placer que nos hayas invitado. Muy amable. Y sobre todo por la generosidad de contarnos tantas cosas hermosas y esta experiencia con Francisco. Muchas gracias por invitarme. Tenemos para vos un regalo. Tenemos barras de cereal con yogur. Bueno, muchas gracias. Olympi Pro. Muy bueno. Exquisitas, de alta calidad. Muchísimas y a cada gracias. invitado Muchas gracias. Los agasajamos con ese producto. Les voy a llevar a mis hijos. Pero les van a encantar. Bueno, muchas gracias. Muy a amable. usted, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Liliana de Arte y Joyas, a la gente de Bonadeco que está ahí en el hiperconstrucción de Rodríguez del Busto, que nos cede los muebles y la escenografía para el programa, y también a la gente de Olympi Pro para sus productos barras de cereal y Erabar, que también nos acompaña. En 7 días, por esta señal, nuevamente Poco Serio. Buenas noches y muchísimas gracias.